Y bueno, iniciamos ya la recta final de este cuarto congreso de FEAFES Empleo. Ahora, en esta última etapa ya del congreso, vamos a abordar dos temas muy interesantes. El primero de ellos estoy segura de que va a generar muchas preguntas, muchas dudas, mucha polémica. Recuerden apuntar si tienen alguna pregunta porque pueden intervenir en cualquier momento, si lo desean, con preguntas, con dudas. En esta mesa de debate que vamos a abordar a continuación se va a hablar de las ayudas específicas, ayudas públicas específicas para la promoción del empleo en el ámbito de la salud mental. Les vamos a hablar de un proyecto, un decreto ley que está aprobado ya en el Parlamento de Andalucía, muy innovador y que, según el cual se asegura un 1% de empleo público, de plazas públicas para personas con trastorno mental, que hasta el momento no existía, ni existe, ni se ha aprobado nada similar en ningún otro parlamento de ninguna comunidad autónoma en España. Nos hablarán de ese proyecto Concepción Cuevas González, que es presidenta de AFESOL, y también Sergio González, coordinador del Programa de Empleo y Soporte Diurno de FAISEM. Además, volvemos a recibir a Josefa Torres Martínez, coordinadora de la Comisión de Empleo del CERMI, para hablar de la Ley de Contratos del Sector Público. Y también nos acompaña Sandra Torres Mensat, de la Oficina de Programas Europeos de la ONCE, de la Fundación ONCE, para hablarnos de las ayudas que también presta o provienen del Fondo Social Europeo y del Sistema de Garantía Juvenil. Les damos la palabra. Va a moderar esta mesa Juan Gutiérrez de la Torre, que es el gerente del Centro Especial de Empleo de AFAUS. Adelante, gracias. Pues hola, buenos días ya después de la pausa del café. Y bueno, vamos a entrar ya porque nos han dejado poco tiempo ya los anteriores y en ayudas públicas pues tendríamos mucho que hablar. Lo primero del título es la necesidad de ayudas públicas específicas. Yo creo que entonces está bien que empecemos en esta especificidad del 1% de empleo público para personas con trastorno mental grave. Entonces, un poco yo quiero que te presentes, que introduzcas la labor que habéis hecho, pero también decir un poco por qué este 1% de empleo público, o sea, qué os llevó a pensar que hacía falta dentro de los puestos de discapacidad reservar este 1% concretamente para trastorno mental grave, cómo veis ese colectivo y luego creo que al final, hemos hablado antes en el debate, os lo he hablado con Pepa, me gustaría hacer una pregunta, pero muy genérica a todos, dejarla abierta si la queremos responder o no, pero primero conozcamos la ley o conozcamos el porqué de esta ley y si se está llevando a cabo. Sí, bueno, esta ley es la Ley Andaluza de Derecho y de Atención a las Personas con Discapacidad. En aquellos momentos se estaba elaborando y a través del CERMI, con nuestro querido amigo José Manuel Porra, que es una persona bastante abierta a todas las discapacidades, nos propuso si queríamos participar en esta ley y desde FEAFES Andalucía, desde la Federación Autonómica, pudimos participar. Y sí pedimos, veníamos ya mucho tiempo pidiendo que a través de alguna ley o a través del Parlamento Autonómico Andaluz, que se tenía que aprobar un porcentaje para que las personas con enfermedad mental pudieran acceder al empleo público. Exactamente igual que pasaba con la discapacidad intelectual, que ya tenía un 1% reconocido. En esta ley, que a mi juicio es una ley clara, transparente, bonita y con mucha participación por parte de las personas con discapacidad, de todo el CERMI, conseguimos de que implantaran el 1% de personas con enfermedad mental en las propuestas de empleo público que pudiera haber. De hecho, ahora mismo hay una propuesta, ha salido para trabajar en algunos sitios y desde luego viene específicamente ese 1% de personas con enfermedad mental, que está reservado el empleo a personas con enfermedad mental. Nosotros nos congratula esto que ha pasado y desde luego animamos absolutamente a todas las comunidades autónomas o aquellos representantes del CERMI o de cualquiera de cualquier autonomía
que estemos nosotros allí, que estamos, que salud mental está en todos los sitios, que desde luego reivindiquen ese 1%. Es verdad que después tenemos que pedir que se cumpla, porque las leyes esa salen pregunta. y son muy bonitas. Esa era la pregunta. ¿Qué pasa si no se cumple? Después tenemos que pedir que eso se cumpla, pero si nosotros aprendemos a no tener miedo, porque nuestros representantes políticos nos meten muchos miedos con las pensiones, con el trabajo, con tal, con cual, y entonces todo el mundo empezamos a tener miedo y no somos capaces de reivindicar y de llegar a los juzgados y pedir nuestros derechos, porque ese 1% ahora mismo en Andalucía es un derecho. Y yo animo a todos los andaluces que con enfermedad mental que exija que eso se cumpla. Yo por lo menos lo voy a exigir. ¿Sabes si es la única comunidad autónoma en la que está en España o hay otros casos? ¿O es la única en Yo Andalucía? me consta que somos la única comunidad autónoma que ha sacado el 1%. Por eso yo, ya hablando contigo, pues esperaba también que nos volvieras a profundizar en este tema, ¿no? Y creo que vas a hacer una explicación de todo este 1% de... Sí, bueno, antes que nada agradezco a FEAFES Empleo, ¿no?, que nos invite una experiencia tan singular como es la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde existe desde hace 25 años, ahora este año cumplimos 25 años, una fundación de carácter público que es la que promueve la mayor parte de los recursos de apoyo social para las personas con trastorno mental grave, ¿no? En efecto, lo de promover la cuota de reserva en empleo público, en la nueva ley de finales del 2017, se ha publicado ya, la Ley 4/2017, se ha reservado, bueno, la ley versa de todo tipo de derechos y atenciones con las personas con discapacidad, pero en concreto el capítulo 5 habla del empleo, es específico del empleo, se habla de que las administraciones tienen la competencia y el mandato de realizar un plan de empleo anual para integrar a las personas con discapacidad, y en esto, en el caso del colectivo que nos compete, de las personas con enfermedad mental grave, la administración andaluza ha sido lo suficientemente ambiciosa como para reservar y de algún modo hacer acción positiva con estas personas que veíamos en todas las cifras de empleo que venían repitiendo márgenes de desempleo altísimos, que rondaban el 95%, y muy similares a lo de la discapacidad intelectual, con lo cual ahora lo que nos queda, Concha, a las asociaciones y a la propia FAISEN, es delimitar un poco ese 1%, precisamente para que las convocatorias no queden vacías, para que se designe en los puestos en los que ese 1% va a ser más efectivo de cubrirse, para definir los apoyos que las personas necesitan, si hay que adaptar pruebas, en fin, lo que nos queda es delimitar ese... Crear una academia de opositores, ¿no? para preparar oposiciones. Bueno, el otro día coincidíamos con los compañeros de UGT, que están promoviendo también este tema allí en la oferta pública de empleo que va a salir ahora, y nos comentaban que para el colectivo de discapacidad intelectual la propia administración hacía formación adaptada, con lo cual no es muy descabellada la idea que propone. No es una broma, pero no, es una posibilidad. No. Es una buena aportación, sí. Y bueno, Pepa, yo que vienes a hablar, estamos en necesidad de ayudas públicas y empezamos por una ley que garantiza el 1% de empleo público y seguimos con otra ley de contratos del sector público. La ley reciente es una ley que crea muchas expectativas o genera muchas expectativas para todos los centros especiales de empleo, iniciativa social y demás. Yo soy gerente de un centro especial de empleo, intentamos licitar muchas veces contra los contratos de las administraciones públicas, intentar competir y ganar. Y bueno, yo creo que tú en esto nos puedes dar ideas, contarnos qué supone una ley de contratos del sector público para nosotros, qué ventajas tiene, cómo se ha diseñado, etcétera. Bueno, para nuestro sector, la ley de contratos del sector público que se aprobó en el mes de noviembre y que empieza a estar vigente a partir del día 9 de marzo es un paso fundamental y que nos puede ayudar muchísimo a cambiar esa realidad del empleo de las personas
con discapacidad. Y es un ejemplo de ver cómo con una voluntad política además que hay que agradecer de todos los partidos políticos, y tomando medidas concretas se puede intentar mejorar la situación de participación en el mercado de trabajo, porque es verdad que damos mucho el foco en la parte de reserva de contratación pública, pero la ley de contratos del sector público es mucho más amplia y contiene algunos parámetros importantísimos para el empleo. Por ejemplo, y voy a ir señalando las que considero más importantes, la prohibición de contratar con la administración pública si no cumples con el 2%. Esto ya estaba en la modificación que hubo en el año 2015, pero exigía un desarrollo reglamentario. La ley actual, la que se aprobó en noviembre, no exige ya puede exigir un desarrollo reglamentario, pero con una simple declaración de que cumples con el 2% valdría, con lo cual el que no cumple directamente no va a tener acceso a poder entrar en la administración, a contratar con la administración pública. Podéis imaginar que ese es un cambio importantísimo y que abre unas posibilidades importantísimas para nuestro colectivo. Una segunda cuestión que tiene esta ley es efectivamente la parte de reserva de contratación pública obligatoria. La reserva es también obligatoria desde el año 2015, una modificación que hubo en la anterior ley, pero en este caso ya se fija exactamente, la ley introduce dos modificaciones sustanciales e importantísimas, como es que a nivel de la Administración General del Estado se fija ya un porcentaje concreto. La anterior ley, la modificación del 2015, no estaba, y entonces dice, bueno, la Administración General del Estado tiene que reservar un 7%. Y si en un periodo de tiempo no cumple con ese, o sea, no hace una reserva específica, pues será un 10%, ¿no? Entonces ya te fija exactamente la reserva que tienes que tener. Y luego la segunda modificación fundamental que ha tenido esta ley es que limita la reserva de contratos públicos a centros especiales de empleo de iniciativa social, con lo cual lo que produce es una modificación a su vez de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto del artículo 43, introduciendo un cuarto punto, el 43.4, donde se define qué son centros especiales de empleo de iniciativa social. Porcentaje de participación en el accionariado del Centro Especial de Empleo, pues vinculado a entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Tiene una redacción un tanto compleja la definición, pero es verdad que, bueno, pues que se quería dar cabida absolutamente a todo el espectro vinculado al no ánimo de lucro o a la economía social, entidades que habían sido promotoras de centros especiales de empleo, con lo cual esto también es un cambio fundamental. Luego hay algún cambio también importante en la ley. Cambia muchas cosas, pues, por ejemplo, el tema de la reserva, que los propios centros especiales de empleo estén exentos de poner aval. Es un tema bastante importante. Después hay pequeñas modificaciones importantes en la ley. Alguna modificación más que también plantea la ley es todo el tema de la subrogación de los trabajadores, que también la contempla, la subrogación cuando el Centro Especial de Empleo pierde el concurso. Y algunas cuestiones relativas a, primero, se permite la distribución de lotes, con lo cual no solamente se reservan los contratos enteros, sino la posibilidad de que se puedan reservar lotes concretos de los contratos. Eso, para centros especiales de empleo más pequeños, es un cambio también fundamental. Luego alguna cuestión más, como puede ser el tema de que te puede primar más en los criterios de adjudicación el que la empresa que concursa, ya no Centro Especial de Empleo, contrate a más personas con discapacidad de las que vienen obligadas, o que subcontrate parte del contrato a Centro Especial de Empleo. Es decir, al final se abre una serie y por supuesto todos los requerimientos de accesibilidad para el acceso a la contratación pública y en la ejecución de los contratos. Tema fundamental, no solamente en la adjudicación, sino que efectivamente cuando se ejecuta el contrato participen personas con discapacidad o participen centros especiales de empleo. Con lo cual, bueno,
Ahora se están organizando un montón de sesiones específicamente para hablar de la ley de contratos del sector público, que obviamente es un tema complicado, pero que abre unas expectativas interesantísimas para el sector. Por cierto, lo de la parte de centros especiales de empleo de iniciativa social es una reclamación del sector de la discapacidad desde hace muchísimos años y finalmente se ha conseguido. Cuando en algunos foros que dicen, bueno, es que se ha hecho una diferenciación un tanto artificial de los centros especiales de empleo porque eso no existía en la ley, bueno, pues tampoco es del todo correcto, porque ya en el reglamento de los centros especiales de empleo en los años 80, el propio reglamento diferenciaba tipologías de centros especiales de empleo. Si os acordáis, la normativa decía que podrán ser públicos o privados. Y los privados podrán ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Es decir, ya el propio reglamento hacía esa diferenciación, lo que pasa es que eso quedó en el reglamento y luego no ha habido ninguna otra consecuencia, pero no es verdad que sea absolutamente novedoso. Lo que sí es novedoso es la definición de iniciativa social y el que se haya contemplado específicamente la reserva para este tipo de centros especiales de empleo, absolutamente coherente, a la vez que cuando se hace la reserva a empresas de inserción cuyos promotores tienen que ser obligatoriamente entidades sin ánimo de lucro. Yo creo que es coherente con la finalidad y con la filosofía que tiene la reserva. Ya que tenemos un cierto optimismo para ir cumpliendo el reto del 50%, ahora los centros especiales de empleo tenemos que poner las pilas y conocer toda esta legislación. A mí me ha llamado la atención, perdona Sandra, es que es una pregunta. Cuando hablamos de la subrogación, en caso de que pierda el Centro Especial de Empleo la calificación por tener que subrogarse con los trabajadores, esto es una pregunta igual un tanto personal que no debería aprovecharse el moderador para hacértela, ¿no? Pero es que era una gran dificultad que teníamos para poder acceder, ¿no? Tendríamos que subrogar los trabajadores y perderíamos la calificación. Eso ha cambiado también, ¿no? Pero en una palabra, porque es un poco un abuso que he hecho aquí. Hemos intentado, llevamos intentando desde hace bastantes años, intentar solucionar las dos situaciones de subrogación, es decir, cuando el Centro Especial de Empleo tiene que subrogarse trabajadores de una empresa ordinaria, como a la inversa. Bien, hemos solucionado la inversa, la otra todavía no, pero confiamos en negociaciones con el propio Ministerio llegar a tener una solución al problema de la pérdida de la calificación en caso de que tengas que subrogarte, obviamente. Se van dando pasos. Y Sandra, Fondo Social Europeo, bueno, yo creo que entramos verdaderamente las ayudas públicas, ¿no? Sí. Aprovechar las ayudas del Fondo Social Europeo. La ONCE es gestora de estos fondos sociales europeos, además creo que es de las primeras gestoras que hay, ¿no? Reconocidas y en España que puede gestionarlos de manera autónoma y demás. Bueno, pues cuéntanos un poco cuáles son estos fondos o qué, y también que van ahora en todo el tema de formación, añadidos al sistema de garantía juvenil, que está impulsado por el Ministerio, pues que nos cuentes un poquito cómo podemos acceder a todo esto. Buenos días. Bueno, quería agradecer a FEAFES por habernos invitado y darnos esta oportunidad, porque cierto es que hacemos mucha difusión de nuestra actividad, pero poderlo también hablar de primera mano pues es de agradecer, ¿no? Entonces, como bien has dicho, de hecho Fundación ONCE lleva desde el año 2000 gestionando Fondo Social Europeo. Me imagino que muchos de vosotros habréis en algún momento obtenido financiación para llevar a cabo algún proyecto. Nosotros en Fundación ONCE somos organismo intermedio de dos programas operativos. Uno de ellos es el POISES, que es de Inclusión Social y Economía Social, y otro de ellos es el de Empleo Juvenil, como bien has mencionado, que viene ayudado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. A ver, como organismo intermedio es cierto que tenemos una cierta independencia de cara a la Administración, es decir, nosotros podemos decidir qué actuaciones queremos llevar a cabo. Evidentemente esto se hace a través de unos mecanismos que tenemos, ¿no?, de estudio del mercado, etcétera. Pero también me gustaría resaltar que nuestra actividad también viene muy limitada por lo que es el reglamento europeo y lo que viene marcado en cada programa operativo. ¿De acuerdo? Los programas operativos, esto brevemente lo hemos comentado antes dentro, tienen unos objetivos temáticos, prioridades de inversión, ejes, etcétera. Entonces nos tenemos que adecuar a ello. Por eso a veces se nos dice, bueno, pero ¿por qué no habéis ido por allí o por allá? Pues porque es que quizás no podamos, ¿no?
Entonces, el tema del programa operativo de empleo juvenil, que seguramente habréis oído porque realmente España ha obtenido una financiación tremenda para llevar a cabo actuaciones con los jóvenes, ya que en España, a raíz de la crisis, hubo una tasa de desempleo juvenil brutal. Y es que realmente había que hacer algo al respecto, porque si no, el desencadenante durante los años y años puede perdurar. Entonces, nosotros, siendo organismo intermedio, actualmente con el periodo que hay, hemos gestionado 11 millones de euros, de los cuales tenemos varias iniciativas que van dirigidas directamente a las personas con discapacidad con trastorno mental, ¿de acuerdo? Luego paso a enumerarlas. Pero sí que me gustaría quizás situar un poco el programa de empleo juvenil y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ¿no? Como os he comentado, fue a raíz de la crisis en España, la destrucción de empleo, y entonces en la Unión Europea decidió dar una financiación extraordinaria para ejecutar estas acciones, pero no de cualquier manera. Es decir, todas las actuaciones que se ejecuten con el programa de empleo juvenil tienen que ir dirigidas al participante, al destinatario último. Es decir, nos gustaría trabajar con las familias, porque es imprescindible. Nos gustaría hacer muchas campañas de sensibilización y demás, pero los proyectos, las convocatorias de proyectos que hemos sacado van, eso es piel con el beneficiario, ¿de acuerdo? Entonces, la restricción también de edad, evidentemente, tienen que ser menores de 30 años, que no hayan trabajado ni hayan tenido formación alguna un día antes de integrarse en el proyecto cofinanciado, ¿de acuerdo? Gestionar el POEG, el empleo juvenil, es muy complicado, porque para obtener esta acreditación, esta certificación de que el chaval no ha trabajado el día antes, de que efectivamente cumple todos los requisitos para ser beneficiario, es muy complejo. Entonces, es el problema con lo que no solamente Fundación ONCE, sino todos los órganos intermedios que han recibido financiación para llevar a cabo proyectos, nos hemos encontrado que había un sistema que además con el tiempo lo han tenido que cambiar. La Administración Pública se dio cuenta que no era viable. A fecha de hoy, con acreditar que un día antes no han trabajado, ya son elegibles, ¿no? Es decir, ya pueden participar en las acciones, y a raíz de ahí se ha retrasado mucho la ejecución del programa. A fecha de hoy, si queréis, no sé si será de interés quizás enumerar un poco las acciones que llevamos a cabo dentro del empleo juvenil, porque todas las convocatorias de ayudas de Fundación ONCE tratan la discapacidad, o sea, los beneficiarios tienen que tener una discapacidad menos del 33% acreditada, sea mental o de cualquier otro tipo. Es decir, todas nuestras convocatorias, sin duda, están dirigidas al colectivo de salud mental. Pero, no obstante, viendo que efectivamente las estadísticas son malísimas, hemos sacado recientemente, y quizás muchos de vosotros estáis al corriente, unas convocatorias específicas, ¿no? Hemos sacado una convocatoria específica que es para reforzar la empleabilidad de personas con discapacidad mental. Se trata de una serie de horas, ¿de acuerdo?, de formación complementadas con unas horas de formación en una empresa. Tenemos la restricción temporal que nos marca el reglamento y todo el circuito financiero de gestión de fondo social, y los plazos han sido muy cortos, por desgracia, y la financiación ha sido bastante abundante. Hemos tenido 1.200.000, y al final se decidió, haciendo uso de los costes simplificados, que para alguno de vosotros también será algo familiar, hemos optado en Fundación dar un precio por participante que finaliza la acción, un coste, ¿no? En este caso son 5.000 euros por participante que finaliza, lo cual es una muy buena financiación comparado con las financiaciones que existen en el mercado actualmente. Y bueno, a fecha de hoy está cerrada, pero esperamos que el año que viene podamos volver a sacar la misma. Así que de verdad que os incentivo a que estéis atentos en la página web y otras redes de difusión de las que hacemos uso, porque creo que en este ámbito hemos
hemos incidido mucho y realmente la cuantía financiera es muy interesante. Luego también tenemos un programa universitario para jóvenes con discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Nosotros, la convocatoria salía dirigida a universidades que hubieran diseñado programas específicos. De nuevo, también es un año de formación en competencias transversales y por ahora está teniendo muchísimo éxito y la formación es de calidad. Eso sí que le hemos dado mucho hincapié, que no queríamos una formación... No puede ser una formación reglada porque para eso hay que tener unos mecanismos, es muy complejo, pero sí que es una formación de calidad. Y luego esperamos que eso se complemente con otros proyectos que tenemos y esos chicos que acaben su máster puedan después acceder al empleo. Eso anterior lo tenías fresquito porque acaba la convocatoria hace 2 semanas, Efectivamente. creo, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Habéis resuelto ya o...? En fase estamos. Yo no sé si queréis os sigo explicando nuestras actuaciones. Sí, de manera breve, porque tenemos menos tiempo, pero sí. Sí, bueno, pues de todas maneras, deciros que dentro del empleo juvenil pues tenemos también el Plan Primer Empleo, que eran ayudas a la contratación. También tenemos ahora mismo, y todavía está abierta la convocatoria para llevar a cabo, para jóvenes que quieran estudiar un máximo de 3 meses en el extranjero, un curso de idioma. También una cuantía significativa. Tenemos, a ver, es que son muchísimas cosas. Emprendimiento, obviamente, Fundación hemos llevado a cabo, ya no solamente con jóvenes, también sin restricción de edad, unas convocatorias de emprendimiento cuya tasa de supervivencia es muy elevada, pero aún así somos conscientes de que para la sostenibilidad tenemos que mejorar los programas. Y luego, dentro del POISES, dentro ya no solamente en lo que son los jóvenes, tenemos anualmente unas convocatorias de ayudas dirigidas a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad. Tenemos un programa de becas también, que son unas ayudas a la contratación en empresas, y tenemos las becas Oportunidad al Talento, que son unas cuantías que se les dan a jóvenes. Hay un proceso de selección muy exhaustivo para llevar a cabo másters y desarrollar su carrera de doctorado e investigación, tanto en el extranjero como a nivel nacional. Por enumerar algunas. Sí, no, muy bien. Tendremos que consultar la web o tendremos Sí, que por ir favor, os animo a consultar la web, que además pronto estará mejorada, porque ha sido tanta la actividad finalmente que al final cuesta, es un poco caótico al final. Vale, yo por acabar, antes de dar paso a las preguntas finales, Concepción, antes has dicho que hay que ser más reivindicativo, ¿no? Y nosotros ya hemos hablado de una pregunta que yo llevo en mente, que muchas veces creo que tengo una reflexión, que es que con que la ley se cumpliera tendríamos mucho avanzado, ¿no? Pero no siempre se cumple. En este porcentaje, el 1%, hablando contigo, Sergio, me has dado otra perspectiva, es decir, bueno, puede que no se cumpla, no solo por la ley, por la parte del legislador, ¿no? Sino que a lo mejor tampoco nosotros podemos llegar a ocupar todos esos puestos del 1%, porque no estamos preparados, porque hagan falta, no sé, entre comillas, las academias y demás. Entonces, la pregunta es un poco de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se cumple la ley? En principio, la primera pregunta que suelto la dejo en reflexión para todo el auditorio, ¿no? Y luego, segundo, ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros para exigir ser más reivindicativos, pero también sabiendo que podemos cumplir con toda la ley? Puesto que cuando se oferta un empleo, la persona tiene que estar preparada, formada y tiene que cumplir, porque el empleo es así. Lo que pasa es que en las personas con trastorno mental grave, que además ahora mismo nosotros estamos cogiendo a través de un programa con salud mental en Málaga, y creo que en varias partes de Andalucía, pero no se hace en todos los sitios, es trabajar con los primeros episodios. Debemos de evitar que las personas se deterioren. Debemos de evitar que se queden en sus casas. Debemos evitar que la familia no sepa dónde acudir, cómo ir. Entonces, tenemos que animar a la persona a que siga estudiando. Antes se ha dicho del Centro Especial de Empleo que ha creado AFESOL. Es que estamos animando a la gente a que vuelva a ir al instituto, a que se tenga que ir formando. Tú quieres trabajar, tú lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, en el Centro Especial de Empleo de AFESOL Empleo, el año pasado contratamos a 9 personas, se nos cayeron 8.
¿Pero por qué? Porque la cogimos sin saber si podían responder o no. Vale, hemos estado a su lado, lo hemos apoyado y lo hemos formado y lo seguimos formando, porque todos no han podido volver a ser aparcacoche, a ser vigilante de un aparcamiento. Pero tenemos que estar ahí y tenemos que formar a la gente. Y eso le corresponde al sistema público. A través de los centros especiales de empleo, a través de las organizaciones sociales o a través de las fundaciones, pero eso, el sistema público tiene que dar respuesta. En esta ley, como ha dicho nuestro amigo Sergio, efectivamente también se reserva el 5% para atender a los centros especiales de empleo y se reserva una parte también para la formación. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que velar porque se cumpla. Y creo que las organizaciones debemos de estar preparados para exigirle al Estado del Bienestar que cumplan las necesidades de las personas que formamos la discapacidad en este país, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. No sé si queréis añadir algo más. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Además que, bueno, mi presencia aquí creo que se justifica por una defensa de un modelo público, ¿no? Que parte del acuerdo de un Parlamento, pero que yo creo que en 25 años acumula una trayectoria que no solo tiene que ver con una reserva reciente del 1% para personas con enfermedad mental, sino que la Fundación ha desarrollado incluso desde antes de su inicio, porque las empresas sociales del Grupo IDEMA se fundaron algunas antes de 1993, pero acumulan una media de 25 años dando empleo estable, porque en un estudio que hicimos en 2009, un tercio de las personas que habían entrado en el Grupo IDEMA, estamos hablando de 700 personas, un tercio de esas personas que había entrado en el año 97 o antes permanecían en el año 2009, luego un empleo de cierta estabilidad o de estabilidad. Y aparte, como sabéis un poco, el modelo de nuestra fundación desde lo público es apostar, aparte de este grupo de empresas que desarrolla actividades muy diferentes, todas encaminadas a dar empleo a personas con enfermedad mental, un equipo de apoyo al empleo en cada provincia dedicado al mercado ordinario. Y para que os hagáis una idea, el año pasado, por ejemplo, en 2017, 2.800 personas abrieron un itinerario personalizado de inserción con un servicio de orientación de Faizen y un tercio de ellas aproximadamente consiguió empleo, siendo la media de contratación de entre 1 y 3 meses, ¿no? En el caso del grupo de empresas IDEMA, por ejemplo, en el año 2017 alcanzó un volumen de facturación total de 17,5 millones de euros. O sea que estamos hablando de que, además, ese 50% que como lema del Congreso me parece magnífico, este grupo de empresas lo cumple. Tiene un 53% de personas con enfermedad mental grave y más de un 75% de personas con discapacidad. Con lo cual yo creo que entre todos hemos demostrado que se puede, y en nuestro caso que se puede también desde lo público, con el apoyo y la reivindicación constante del movimiento asociativo, ¿no? Sí, casos de éxito y contarlos para seguirlos. Sí, sí. Pepa, no sé, una reflexión final antes de dar, Sandra, antes de dar paso a alguna pregunta que haya. Bueno, lo de siempre lo comentamos, ¿no? Tenemos un marco normativo en nuestro país pues bastante avanzado, aunque es verdad que hay que renovarlo para ajustarlo un poco a todas las realidades. Y lo que nos ha pasado durante muchísimos años ha sido un incumplimiento bastante generalizado de las obligaciones. Yo creo que en eso también hemos avanzado, muy poco a poco, pero tenemos que seguir exigiendo que se cumplan las cuotas de reserva en la administración pública. La administración pública, que a veces se dice, no, es que la propia administración pública no cumple. Eso empieza a ser no cierto, es decir, es verdad que quizás las administraciones públicas han sido las que han hecho un mayor esfuerzo en los últimos años dentro de la situación también de crisis que han vivido las administraciones públicas y cómo ha bajado el empleo público. Pero es verdad que todo lo que tiene que ver con temas de cuotas de reserva o sus cuotas
se han ido cumpliendo en mayor o menor medida dependiendo de la oferta pública que hubiese, ¿no? Yo creo que ahí sí que se ha avanzado bastante, no hay datos todavía globales de en qué tasa está el número de personas que han accedido al empleo público, pero puede ser bastante elevado. Es decir, yo tengo la percepción de que ahí se ha hecho una buena labor en los últimos años y hay una sensibilización por parte de las administraciones públicas importante, ¿no? Y en poner los medios no solamente para hacer las reservas de las cuotas, sino también para conseguir esto, que las personas realmente accedan, que es un trabajo complicado, todos estos ecosistemas de apoyo que podríamos decir para muchas cosas, para esto también. No basta con hacer la cuota o hacer la reserva, hay que intentar conseguir, bueno, exactamente igual para las empresas privadas. Y ahora con el tema de la ley de contratos del sector público, bueno, tenemos que estar atentos primero a que efectivamente se hagan las reservas de contratación y nosotros como centros especiales de empleo también tenemos que estar preparados y para dar una respuesta positiva a esa oportunidad de reserva que nos hace la administración pública y hay que aprovecharlo. Esto es una oportunidad y lo que no podemos hacer es desaprovechar las oportunidades y ahí tenemos que estar preparados, solos o uniéndonos, porque a veces un centro especial de empleo solo no puede atender un concurso, pero a lo mejor si nos unimos y ahí tenemos que tener colaboraciones para dar una respuesta eficaz a lo que va a ser la reserva, que por supuesto tenemos que exigir que en todas las administraciones públicas se cumpla. Habrá que empezar a hacer un llamamiento a hacernos UTEs también, ¿no? Dentro de los centros de empleo. Por ejemplo, tenemos poca cultura de la unión y de la colaboración. Sin embargo, vamos muchas veces por bandera, ¿no? El tercer sector y tal, pero luego chocamos o no. Sí, y luego, sin embargo, grandes empresas que decimos, bueno, es que las empresas no... Bueno, las empresas se unen para este tipo de cosas. ¿Y nosotros no nos vamos a unir? Pues todo lo contrario, sí tendríamos que intentar fomentar estrategias de unión y de colaboración entre las entidades entre los centros especiales de empleo o incluso centros especiales de empleo también y empresas de inserción. El otro día hablaba con algún representante de empresas de inserción que me decía, pues es que al final lo que tenemos que hacer también es un poco colaborar entre todos los que tenemos posibilidad de tener la reserva para dar una respuesta eficaz a ese compromiso y a esa apuesta pública que se ha hecho para estos instrumentos de creación de empleo. Sandra, no sé. No, bueno, yo me uno totalmente a la reflexión y la uno al hecho de que también el Fondo Social apoya al máximo la creación del empleo y creo que hay que estar bien informado y hacer uso de todas las oportunidades que hay muchas también y a veces por desconocimiento no se usan, ¿no? Y buscar la manera de cómo encajar para poder presentar un proyecto, pues efectivamente, quizás hay que asociarse, quizás hay que moverse, porque claro, también nosotros tenemos viene marcado, ¿no? Todo, es decir, no todo el mundo se puede presentar ni de cualquier manera. Bueno, pues buscar ese encaje, ¿no? Que haga posible que un proyecto reciba la financiación y se ejecute correctamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, vamos a abrir el turno de preguntas. Creo que sí, habéis levantado un interés. Hola, buenos días. Yo solo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, lo que yo conozco de grandes empresas y administración, las cuotas para discapacitados no se cumplen ni en broma, pero ni en broma. Entonces, me gustaría saber si conocéis algún caso concreto en que se haya denunciado el no cumplimiento de ese porcentaje reservado a discapacitados y el resultado de esa denuncia. Nada más. ¿Quién contestaba en general? Yo denuncia ahora mismo en la cabeza no tengo. Sé que todos los años, desde hace bastantes años, la propia Inspección de Trabajo sí que tiene instrucciones de vigilar el cumplimiento del 2% de las medidas alternativas. Y sí que ha habido sanciones, ¿eh? El informe de la Inspección de Trabajo anualmente te saca el número de empresas que se han visitado y que han tenido infracción por incumplimiento del 2%. ¿Que debería haber más inspección? Totalmente de acuerdo.
y que las sanciones probablemente deberían ser más graves, porque a veces parece que cuesta, y perdonadme, que cuesta más casi cumplir la ley que incumplirla. Entonces, eso es una contradicción. El incumplimiento de la ley debería llevar una sanción muy severa. No es baladí el haber conseguido incluir la prohibición de contratar con la administración pública al que no cumpla las medidas alternativas, porque va a ser una barrera de entrada clara y una sanción real a quien no cumpla con el 2%. Aún así, la ley de infracciones y sanciones debería llevar un mayor incremento de sanción por la infracción del cumplimiento del 2%. Y luego es verdad que las empresas no cumplen el 2%, a pesar de que tenemos la cuota de reserva más baja de toda Europa, y a que además afecta a muy pocas empresas, porque en España hay muy pocas empresas mayor de 50 trabajadores. Yo, si me permitís, sí, claro, voy a volver a ser un poquito crítica. Yo que sí que conozco bastante bien el tema del empleo que se ha ofertado, ese 2% que tenía que tener contratado la administración pública, a mi juicio, no se ha cubierto prácticamente nunca. Y cuando se han cubierto algunas personas con discapacidad, pues te encuentras con una persona con problemas físicos, pero que tiene su cabeza bien, ¿sabe? O que tiene una carrera o dos, ¿sabe? Y que puede hacer el trabajo bastante bien. Antes lo estaba comentando con vosotros. O que tiene un problema de oído, que tiene un problema de cualquier otro tipo. Pero lo que es el trastorno mental grave y la discapacidad intelectual, disculpa, pero no conozco a nadie en la administración pública que lo cumpla. Es que no he visto a nadie. Y de verdad que tampoco conozco a nadie que lo haya denunciado. Lo que pasa es que con la nueva ley de contrato de la administración pública, si de verdad se cumple, hay una persona que denuncie que no se ha cumplido, por ejemplo, en Andalucía el 1% de personas con discapacidad, sí tienen que ejercer y ejecutar esas multas que vienen recogidas en la propia ley. Por lo tanto, sí es para tenernos en cuenta, pero desde luego hasta aquí lo que es las personas con trastorno mental grave, salvo que hayan tenido alguna fundación pública como en Andalucía, y de verdad que también hay muchas críticas que ahora mismo no se las voy a hacer a mi amigo, ¿sabes? Porque a mi amigo Sergio, pero que todos todos tenemos algún motivo para criticar y bueno, a ver si con las nuevas leyes sacamos adelante un montón de personas. Por lo menos que se cumplan. Sí, ¿No? Con eso sí. ya... Y un montón de personas que sí son capaces de... Juan, sí quería... Ya muy breves porque nos vamos. No, simplemente que creo que está en nuestro tejado ahora, dado que la Administración ha apostado por ese 1%, el definir ese 1%. Es decir, ¿quién va a acceder a ese 1%? Si se van a definir unos puestos concretos o no, si se van a nutrir de apoyos. Y un tema clave que lo señalo nada más es el tema de los informes de capacitación. Es decir, personas que se presentan a una prueba por la cuota de reserva para discapacitados, sacan la oposición. En Andalucía me decían que en las últimas convocatorias están pidiendo a la gente que lleve el informe de aptitud antes de presentarse. Pero imagínate que nos ha pasado que la persona se presenta y en ese momento, cuando aprueba, le piden el informe de capacitación. Van al centro de valoración y le hacen un informe de no negativo, apto. Entonces, ese es un tema también muy importante y que hay que resolver antes para rellenar ese 1%. No sé si había alguna más pregunta, pero una allí y vamos ya... ¿O dos? Bueno, en primer lugar, mi felicitación a la mesa y yo sería dos preguntas para Sergio. ¿Qué porcentaje en el grupo IDEMA el que está con trastorno mental grave trabajando? Y si desde lo que es Faisen tenéis alguna estrategia, algún plan para intentar hacer que se cumpla ese 1% de trastorno mental grave que pueda trabajar en la Administración. Bueno, en el grupo IDEMA he comentado anteriormente que actualmente el año pasado cerró con 700 personas, de las cuales más del 75% eran personas con discapacidad y alrededor del 52% eran personas con enfermedad mental grave. Además, personas con enfermedad mental grave derivadas desde los servicios de orientación y apoyo al empleo de Faisen, que a su vez vienen del sistema sanitario público, con lo cual
quiero decir, no se ha colado nadie que no tenga una enfermedad mental grave sin deberlo. Y luego, Faizen es lo que estoy poniendo encima de la mesa, que necesitamos definir con la Administración ese 1%, cómo se va a rellenar, si va a ser en unos puestos específicos o no, y qué personas van a acceder prioritariamente a ese 1%, dado que la norma lo que dice es exclusivamente enfermedad mental, que ya está bien, pero podemos definirlo aún mejor. Una última Sí, allí. una pregunta. Igualmente, felicitar a la mesa. Sergio, también para ti, pregunta. Sabemos que Faizen tiene un servicio de orientación al empleo que lleva ya mucho tiempo trabajando. Se ha creado una serie de empresas sociales a través de IDEMA. La idea es, realmente Faizen tiene un reto ahí muy importante y podría llegar a ese 50% de empleo o más. Porque si vosotros, vuestra bolsa de empleo, a través de Faizen, sois capaces de cubrir el 1% de toda la administración en Andalucía, acabamos con el desempleo del trastorno mental grave. Quiere decir que tenéis un reto, vosotros sois los primeros, nosotros, en mi caso, como entidad social o ONG sin ánimo de lucro, también vamos a trabajar en ese sentido. Lo que sí quiero poner hacer una reflexión de que se están sacando convocatorias para el empleo, pero creo que falta muchísima formación. Deberían de sacarse desde la administración, desde las fundaciones, para la formación. La formación es básica y sin ella no optaremos al empleo. Una iniciativa pionera en Almería, en la Universidad de Almería, se está ofreciendo formación para los TMG a través de seminarios. Yo creo que es una iniciativa que yo creo que habrá que potenciar y trasladar a las demás universidades para, de alguna forma, pues que sea un ente que colabore en esa formación no reglada, lo que queramos que sea, pero tener un recurso más en el tema de la formación. Muchas gracias. Mi educación sí, pero corta. Y una allí que me estaban pidiendo, pero un sí o un no. Muchas gracias. Preguntar a Pepa sobre, para la ley de contratos del sector público, igual que se ha eximido a los centros especiales de empleo de poner el aval para una nueva contratación pública, preguntaros si desde la Comisión de Empleo del CERMI, temas para la homologación como proveedor del Estado, si hay alguna consideración específica para centros especiales de empleo. Vemos la dificultad de conseguir ser proveedor o estar homologado. Ya no es obligatorio estar homologado, pero te facilita un montón el estar homologado como proveedor del Estado. Si no estás homologado, te piden pues 150.000 euros de facturación en los últimos 3 años para contratos de 40.000 euros cada año, ¿vale? Es decir, un contrato de 3 años de 40.000 euros al año, te piden tener como facturación en los últimos 3 años 150.000 euros. Eso es bastante complicado de conseguir para centros especiales de empleo, para muchos centros especiales de empleo. Entonces, igual que se ha pedido esta consideración para el tema del aval, por conseguir este otro tipo de cosas para las homologaciones para ser proveedor del Estado o para las exigencias que te piden en los requisitos en la contratación pública. No sé si hay alguna idea. Gracias. Pues no, pero estamos abiertos a cualquier propuesta que los que estáis en el día a día y los que veis las dificultades que hay para la contratación pública nos hagáis llegar. Nosotros, desde luego, encantados de recoger todas las ideas posibles y hacer una reivindicación de que se intenten mejorar todos esos criterios. Lo del tema de los avales precisamente vino porque nos habían llegado peticiones de que era muy complicado poner las garantías y tal, y bueno, pues decidimos hacer alguna propuesta sobre que efectivamente en el caso de las reservas se eliminase todo el tema de las garantías, ¿no? Vino precisamente por una conversación donde alguien comentó esa dificultad. Nosotros abiertos a que nos hagáis directamente la petición y que tengamos en cuenta a ver qué solución se le puede dar a esa circunstancia. Bueno, pues por concluir ya la mesa y teniendo en cuenta el reto, reivindicar, exigir, cumplir,
ser ciertamente optimista y presentarnos a los nuevos retos y seguir formándonos con todos esos programas que tenéis, que estéis en la ONCE. Muchas gracias a todos por esta mesa. Gracias.